hay una historia que realmente me estremece, hermano. Realmente me llama mucho la atención y quiebra mi corazón. Esta historia es de un hombre llamado Richard Wurmbrand. ¿Algunos lo conocen? Fue un pastor luterano de origen judío que fue perseguido por el régimen comunista que imperaba en Rumania. Este pastor pasó más de 14 años en la cárcel, en diferentes prisiones, y fue torturado de muchas maneras. Usted puede encontrar en imágenes en internet cómo él evidenciaba en su cuerpo todas estas torturas. Y en uno de sus libros, él escribe algo que realmente me llama mucho la atención. En ese libro, después de 2 años de pasar torturas en una cárcel donde ni siquiera podía ver la luz, él escribe lo siguiente, por favor, atención. Hallándome solo en mi celda, padeciendo frío, hambre y vestido de harapos, todas las noches bailé de alegría, dice Richard Wurmbrand. A veces estaba tan lleno de gozo que me parecía que iba a estallar si no le daba salida. Recordaba estas palabras de Jesús: bienaventurados sois cuando los hombres os odian, cuando os aparten de sí, os injurien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo. Richard Wurmbrand recordaba esta bienaventuranza mientras era perseguido. Y sigue diciendo: me dije a mí mismo, solamente he cumplido la mitad de este mandamiento. Me he regocijado, pero no es suficiente. Jesús ciertamente dice que debo saltar. Fíjense este hombre, 2 años en prisión, en torturas, y él dice: estoy muy gozoso, pero realmente no he cumplido esta bienaventuranza. Debo saltar de gozo. Debo saltar de gozo. Hermanos, en esta última bienaventuranza nuestro Señor nos advierte algo. Aquellos que pertenecen al reino de los cielos serán identificados con Cristo. Y como son identificados con Cristo, sufrirán persecución en este mundo. Esto no debe ser algo extraño. El Señor ya lo advirtió. ¿Es algo normal para la iglesia en medio de un mundo caído? El padecimiento por la causa de Cristo, hermanos, no es un fracaso espiritual, sino que es una evidencia de la pertenencia en el reino de los cielos. Y nuestro Señor en esta predicación nos llama a no estar desanimados, sino a saltar de gozo y estar felices. ¿Saben por qué? Porque el tesoro que tenemos en el cielo opaca completamente cualquier sufrimiento presente. ¿Cuál es la exhortación que quiero que quede en tu corazón, hermano? Iglesia de Cristo, ten gozo. Ten gozo cuando estés siendo perseguido por la causa de Cristo. Ten gozo. El título del sermón es Gozo en medio de la persecución, como ya adelantaba nuestra hermana Javi ahí en redes sociales. Y al texto le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué debemos tener gozo cuando somos perseguidos por la causa de Cristo? ¿Por qué? ¿Acaso se puede tener gozo siendo perseguido por la causa de Cristo? Sí, se puede tener gozo, hermanos. Y los jóvenes, los niños van a dibujar a un hombre en una celda saltando de alegría. No sé cómo lo van a hacer, pero siempre me sorprenden. Y vamos a responder esta pregunta en 3 encabezados. ¿Por qué debemos tener gozo cuando somos perseguidos por la causa de Cristo? Porque somos identificados con Cristo. ¡Wow! Sí, identificados con Cristo. El segundo encabezado, porque nuestro galardón es grande en los cielos, dice el Señor. Y porque esta persecución confirma la pertenencia al reino de los cielos. Si eres perseguido acá, significa que tú perteneces al reino de los cielos y no al mundo.
porque confirma nuestra pertenencia al reino de los cielos. ¿Amén? ¿Estamos preparados entonces? Amén. ¿Por qué debemos tener gozo cuando somos perseguidos por la causa de Cristo? Porque somos identificados con Cristo, nuestro primer encabezado. Note por favor algo antes de seguir con la predicación. Note esto. ¿Se dan cuenta que la primera bienaventuranza y la octava bienaventuranza comparten la misma promesa? ¿Cuál es la promesa? Pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Sí. Y usted se pregunta ¿por qué? Bueno, no es porque nuestro Señor Jesucristo se quedó sin ideas y tuvo que repetir la primera, no. Es porque al iniciar con la primera y al finalizar con esta, encierra todas las bienaventuranzas en un solo paquete. Recordemos que las bienaventuranzas no son 8 características distintas de 8 tipos de cristianos, sino que es la descripción completa de la moral y la ética de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús está diciendo, mira, todas estas bienaventuranzas es la descripción de aquellos que han sido transformados por el Evangelio. Amén. Y por lo tanto, esta última bienaventuranza, hermanos, llega a ser como la corona de la descripción anterior. Seguramente podríamos decir que es la consecuencia lógica de todas las anteriores. Ser perseguidos por la causa de Cristo es la consecuencia de lo anterior. Aquellos que se han acercado a Dios por su pobreza en espíritu, han llorado por esa condición, se han mostrado humildes ante el Señor. Ahora ansían hambre y sed de justicia, experimentan la misericordia y entregan misericordia. Su corazón ha sido purificado por Dios. Y si actúan o se dedican a pacificar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Serán perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué serán perseguidos por causa de la justicia? Porque su ética y su moral es totalmente contraria a la del mundo. Es porque su forma de vida no calza con los estándares de este mundo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor aquí. Esta última bienaventuranza, hermanos, nos dice que seremos perseguidos por ser transformados por Cristo. El Señor dice en el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por la causa de la justicia. Y aquí seguramente usted se pregunta, ¿qué es lo que es ser perseguido por causa de la justicia? Y recuerde todo el paquete. Recuerde la cuarta bienaventuranza. Ahí se nos decía que el bienaventurado es aquel que ha puesto su fe en Cristo y ha sido justificado. Es decir, ha sido investido con la justicia de Cristo. Y ahora anhela vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora busca vivir conforme a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, hermanos, ser perseguidos por causa de la justicia es ahora buscar vivir conforme al Evangelio. Es buscar vivir piadosamente como Jesucristo vivió piadosamente. Es buscar vivir como Cristo vivió. Ser perseguidos por causa de la justicia, hermanos, es asemejarse, identificarse con Cristo. Recuerden lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué los cristianos son perseguidos? Porque el mundo ve en ellos a Cristo. Fíjense, hermanos, vivir justamente es estar relacionado con la forma en que Cristo vivía. Fíjense lo que dice el Señor en el versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Hermanos, lo que estoy diciendo es que vivir de forma justa es vivir para Cristo y como Cristo, y por eso el mundo te va a perseguir. Es porque tú ya no vives para ti mismo, vives para Cristo. Es que tú ya no vives como tú crees que tienes que vivir, es que vives como Cristo vivió. Y por eso el mundo te va a rechazar, te va a perseguir, te va a aborrecer. Y déjame decirte algo,
y quiero que cale muy profundo en tu corazón. A medida que más te asemejas a Cristo, más el mundo te va a perseguir. A medida que más te asemejes a Cristo, el mundo va a perseguirte más duramente. Y esto es difícil de aceptar. Ojo, yo no estoy diciendo que esta bienaventuranza es para todos, porque hay muchos cristianos que dicen, yo estoy siendo perseguido por causa de la justicia. Hay muchas iglesias que dicen, oh, los vecinos me tienen perseguida a la iglesia por causa de la justicia, pero es porque tienen la música alta un día domingo a las 9 de la mañana. Esta bienaventuranza no es para aquel pastor que es llevado preso porque increpó a una persona de la política de forma dura, agresiva e imprudente. No, no es para aquel pastor. No es para aquella iglesia que fue a una plaza a romper imágenes de la Virgen María. No, esta bienaventuranza no es para ellos. Y son tratados de fanáticos en las noticias. No, no es para ellos. No es para aquel cristiano que habla verdades de forma imprudente, de forma conflictiva, de forma áspera. Claro, habla verdades, pero de forma muy confrontacional, dura, áspera, siendo arrogante. No, no es para eso. Esta bienaventuranza, hermano, está hablando de carácter, de ética. Está hablando de asemejarse a Cristo. Cristo hablaba verdad, pero la hablaba bien, de buena forma, con misericordia, con amor. Esta bienaventuranza habla de un asunto de carácter, de un asunto de vida. Serán perseguidos aquellos que son identificados con Cristo, con la forma de ser de Cristo. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? Y esto impresiona mucho. ¿Se dan cuenta de que el Señor recién iniciado su ministerio terrenal le está diciendo a su iglesia, serán perseguidos? Ojo, está diciendo el Señor, la vida cristiana, la vida que yo le estoy invitando, no es una vida de pasividad. No es una vida con ausencia de conflictos, de sufrimientos. Una vida totalmente relajada, hippie. No, el Señor no está diciendo eso. Serán perseguidos. Porque si el mundo me persiguió a mí, los perseguirá a ustedes. Incluyendo las personas que tenemos en nuestro núcleo familiar. Nos van a rechazar. Porque nos identifican con Cristo. El Señor dice, serán insultados, recibirán ofensas, burlas, humillaciones. Serán perseguidos, serán excluidos de la sociedad, recibirán amenazas, van a perder muchas oportunidades laborales, estudiantiles, serán vigilados, incluso van a recibir violencia. Y usted puede buscar en internet cómo algunos cristianos son violentados en otros países. Ustedes van a ser calumniados, dice el Señor. ¿Por qué? Porque los van a identificar conmigo. El Señor les dice a sus discípulos en Mateo 10, versículo 22, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. ¿Les va a tener resentimiento? No, les va a odiar por causa de mi nombre. Y el versículo 25 dice, si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa, a los de su familia? Si a mí me han increpado y me han calumniado, ¿cuánto más a ustedes? Dice el Señor. Y el Señor Jesucristo sí que fue calumniado. Sí que fue odiado, repudiado, perseguido, difamado, insultado, fue injustamente juzgado y asesinado. ¿Y saben por qué? ¿Se han preguntado por qué el mundo odió a Cristo? ¿Alguien aquí se ha preguntado por qué el mundo odia a Cristo? El propio Señor lo dijo, hermanos. Me gustaría que lo anotaran. En Juan 3, versículo 19 al 20, el Señor explica por qué le van a odiar. El Señor dice, la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz
y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Por qué odian a Cristo? Porque Cristo es luz del mundo y porque ellos prefieren la oscuridad y que sus obras malas no queden expuestas a la luz. Permíteme explicártelo de la siguiente forma. Imaginen todos, por favor, que vivimos en un mundo en tinieblas. Imaginen, por favor, que vivimos en un mundo sin luz. ¿Quién de ustedes se preocuparía de su peinado? No creo. ¿Quién de ustedes se preocuparía de su forma de vestir? Nadie. ¿Quién se lavaría la cara? Pocos. Pero nadie se andaría preocupando si tiene una mancha en el pantalón, si está bien vestido. Ni siquiera las mujeres se preocuparían de joyas. Porque nada en ese mundo sería importante, nada de esas cosas. Porque estaría en un mundo de oscuridad. Nadie se fijaría en otro si anda desastrado. Pero imaginen ahora que aparece la luz. Todos nos vamos a dar cuenta que uno anda despeinado, sucio, harapiento. Oye, tienes hoyo en el pantalón. Oye, estás cochino, mira, mugriento. Y eso es precisamente, hermano, lo que pasó en el mundo. Precisamente. Después de la caída de Adán, el mundo quedó en tinieblas. Y Dios empezó a enviar pequeños destellos de su luz, pequeños destellos de su gloria y de su santidad. Empezó a enviar a los profetas, levantó un pueblo, hubo un sacerdocio, les entregó la ley, pequeños destellos de su luz. Pero llegado un momento, llegado el cumplimiento del tiempo, no envió un pequeño destello, envió la magnitud completa de su gloria, el resplandor sublime de su esencia divina. Envió al Señor Jesucristo. Y este mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y cuando los hombres le vieron la perfección de ese hombre, la santidad de ese hombre, la piedad de ese hombre, se vieron a sí mismos sucios, harapientos, mugrientos, cochinos, en pecado, y lo odiaron. Porque el hombre natural no le gusta sentirse inferior, no le gusta sentirse naturalmente caído, en pecado. ¿Cómo creen que iba a reaccionar un hombre natural, egocéntrico, orgulloso, amante de sí mismo, autosuficiente, cuando ve a un Dios todopoderoso, sublime en gloria, que les dice: necesitas arrepentirte? Lo odiaron. El mundo caído no le gusta ver y ser consciente de que son pecadores. Por eso odian la luz, por eso odian a Cristo y por eso nos odian a nosotros, porque nosotros reflejamos un poco de la gloria de Cristo. Por eso el mundo odió a nuestro Señor. Cristo vino al mundo para ser la luz del mundo. No vino a hablar de política, ni de economía, ni de leyes laborales. Eran cosas periféricas. Cristo fue al corazón del asunto. ¿Y cuál era el asunto? El corazón estaba corrupto. Llamó a las personas al arrepentimiento. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Predicó del infierno más que cualquier otro. Predicó de que el hombre por obras no podía ser salvo. Y echó por tierra este judaísmo basado en obras. Y con los brazos abiertos les decía a las personas: vengan a mí para ser salvos. Y el mundo, que se vio a sí mismo harapiento, cochino, lo odió. Lo rechazaron. Tanto que le clavaron en una cruz. Pero un puñado de personas se vio a sí mismo harapientos, sucios, en pobreza espiritual, y corrieron a Él para ser salvados. ¿Y qué pasó con ellos? El mundo los comenzó a tratar igual que comenzaron a tratar a Jesucristo. Los odió, los persiguió y los mató. Hermanos, que quiero que quede en el corazón de ustedes: este mundo nos va a perseguir porque seremos identificados con nuestro Señor. Porque de alguna forma el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos limpió y ahora somos como un espejo que reflejamos su gloria. Reflejamos su santidad.
y el mundo nos va a perseguir. ¿Cómo creen que te va a tratar el mundo y las personas que están en el mundo cuando vean tu comportamiento, cuando vean tu moral, cuando vean tu carácter y ellos se sientan pecadores? ¿Cómo creen que te van a tratar? Te van a odiar, te van a perseguir, te van a menospreciar. ¿Cómo te va a tratar el mundo? ¿Qué esperas del mundo que haga? Cuando tú les digas, yo no me voy a involucrar con eso porque es pecado. Te van a rechazar. Cuando les adviertas del infierno y del castigo eterno, ¿qué van a hacer contigo? ¡Loco! Eres un necio. Cuando les digas que sus buenas obras, cuando van a hacer algo y se sacan una selfie y digan, oh, hice una buena obra, y les diga que esos son los trapos de inmundicia, ¿cómo creen que te van a tratar? Cuando les digas a las personas, solo hay un Dios, y el Dios que tú tienes es un ídolo que lo has creado a tu imagen, según tu conveniencia. Ese no es el Dios de la Biblia, el único que existe. ¿Cómo crees que te va a tratar las personas cuando les digas que ese Dios es santo y justo, que no puede dejar al culpable por inocente? ¿Cómo crees que te van a tratar las personas de la ciencia cuando les digas que Dios es soberano y que cada molécula que está compuesto, la materia, Dios la gobierna? Te van a tratar de tonto, de necio, de fanático religioso. ¿Cómo crees que te va a tratar este mundo cuando les digas que tú no mientes, que tú no robas? ¿O cómo te va a tratar tu familia cuando le digas, no cuenten conmigo el día domingo, porque el día domingo no es mi día, discúlpame, pero es el día del Señor. El Señor me lo regala a mí para disfrutar de Él. Pero ese día yo inicio con alabanzas, con oraciones, escuchando su palabra, y en la tarde con actos de misericordia, compartiendo y reflexionando la Escritura. Ese día no me pertenece, es de mi Señor. Él me lo demanda, me regala 6, pero el 7º es de Él. ¿Cómo crees que te va a tratar tu familia cuando digas eso? O cuando tú digas, yo no recibo coimas. O cuando le digas a una persona, no me vengas a murmurar mal de otra persona, yo no presto mis oídos para la murmuración. Te van a rechazar, te van a ignorar, te van a perseguir. O cuando le digas a tus compañeros de trabajo, yo voy a honrar a mi jefe y a mis supervisores. Independiente cómo sean mi jefe y mis supervisores, ¿cómo te van a tratar tus compañeros de trabajo? ¿O cómo te van a mirar las personas cuando tú no te rías de sus chistes de doble sentido? ¿O cuando te salgas de grupos de WhatsApp para no contaminar tu mente? ¿Cuando dejes de ir al cine, de ver películas y series porque contaminan tu mente? ¿Tu círculo de amigos va a ir cada vez decreciendo? ¿O cuando tu familia, ya no quieras pasar mucho tiempo con tu familia carnal y prefieras pasar más tiempo con tu familia espiritual porque comparten la misma pasión por Cristo? ¿Qué va a pasar contigo? O cuando le digas a las personas que tú abogas por la vida del que está por nacer, de que ese embrión es una persona y tiene derechos. O cuando digas a las personas que tú no crees en el matrimonio igualitario porque Dios ha creado solamente el matrimonio para el hombre y la mujer. Y cuando digas que la homosexualidad es pecado, ¿cómo creen que va a ocurrir? ¿Qué pasará contigo? Te van a rechazar, te van a perseguir. O cuando digas que tú eliges a un presidente o un alcalde, no por cómo van a mejorar las leyes, sino porque cómo ese alcalde o presidente va a gobernar el país en torno a la moral y a la ética del reino de los cielos. Hermanos, por favor, si tú como creyente no estás incomodando al mundo, es que seguramente te acomodaste al mundo. Si tú como creyente no estás incomodando al mundo, que seguramente el mundo ha plasmado mucho en ti y es necesario que cambiemos. ¿Cómo va a reaccionar el mundo, hermanos,
nos van a perseguir, menospreciar, insultar, anular, nos van a difamar, nos van a expulsar, seremos tratados de ignorantes, de fanáticos, pero en ese momento yo te digo, ten ánimo porque eres un bienaventurado. Porque no te están identificando con ellos, te están identificando con Cristo y ahí eres un bienaventurado. Salta y gózate, porque ven a Cristo en ti. Ven a Cristo en ti. Y en eso somos bienaventurados. Amén. ¿Por qué debemos tener gozo cuando somos perseguidos por la causa de Cristo? Porque somos identificados con Cristo. Y el segundo encabezado dice, porque nuestro galardón es grande en los cielos. El Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, las dos primeras palabras que dice, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Es impresionante, el Señor Jesús no tan solo le está diciendo a sus discípulos que van a ser perseguidos, sino que también les está diciendo la forma en que ellos deben reaccionar a la persecución. Gozaos y alegraos, dice el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué deberíamos gozarnos y alegrarnos en estas circunstancias? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice el Señor. Hermanos, en el primer siglo, declararse creyente, cristiano, era persecución segura. Un judío que confesaba a Cristo como Señor y Salvador, no tan solo era expulsado de la sinagoga, sino que también era marginado de su vida familiar, de su comunidad. Quedaba desprovisto de cualquier protección social. No tan solo era rechazado religiosamente, sino que socialmente, económicamente. Y algo muy parecido le pasaba a los gentiles. Ellos vivían en un mundo politeísta, claro, pero para poder comercializar o tener interacción social, ellos tenían que adorar a un dios patronal. Y cuando no querían adorar a ese dios patronal, ¿qué ocurría? Los expulsaban. Eran objeto de oprobio, de exclusión, de sufrimiento. Consecuencias económicas, quedaban en pobreza. Hermanos, el Imperio Romano, para gobernar todo su vasto imperio, lo que hacía era, aparte de todos los dioses, la adoración al César. El Imperio Romano, claro está, permitía que cada comunidad tuviera su propio dios, pero entre ellos querían que adoraran al César. ¿Qué es lo que tenían que decir? El César es el Señor. Y claro, los gentiles que tenían muchos dioses les daba lo mismo. El César es el Señor. Pero los cristianos, esto, hermano, a los cristianos del primer siglo los colocaba entre la espada y la pared. Ellos no simplemente podían decir el César es el Señor, porque ellos tenían un solo Señor. Jesucristo es el Señor. No tan solo era una simple declaración. Ellos tenían que mantenerse fieles a su Señor que les había rescatado. Y el Imperio Romano veía esto, hermanos, como una deslealtad, como una subversión al imperio. Los acusaron a nuestros hermanos en el primer siglo de ser ateos, porque no adoraban a los dioses, no adoraban a César. Los acusaron de odio al género humano, dice un historiador famoso. Ellos odian al género humano. Por supuesto, si el deporte, el teatro, la literatura, estaba todo relacionado con una deidad, por supuesto los cristianos, ¿qué comenzaron a hacer? A no participar de esas cosas. Y por eso este historiador dice, ellos odian el género humano. Los rechazaron socialmente, los persiguieron, incluso les dieron muerte, porque ellos se mantenían fieles al Señor Jesucristo. Más de 10 persecuciones en los 2 primeros siglos. 10 persecuciones en los 2 primeros siglos dejaron a muchos de nuestros hermanos
asesinados, martirizados. Hay un autor que dice lo siguiente: los castigos que tenían que sufrir un cristiano eran terribles, más allá de toda descripción. Todo el mundo sabe que los cristianos se les echaba a los leones o se quemaban en el patíbulo, pero estas eran muertes piadosas, dice este autor. Nerón los envolvía a los cristianos en betún y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. Y este emperador abría sus jardines para que todo el público viniera a ver este gran espectáculo. Los cubría con pieles de animales salvajes y les lanzaba perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados en el potro, les arrancaban la piel con garfios, les echaban por encima plomo derretido, le fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles de su cuerpo y los asaban ante sus ojos. Les abrazaban las manos y los pies y le echaban agua fría para que siguieran prolongando la agonía. No es agradable pensar estas cosas, dice el autor, pero si uno tenía que estar dispuesto a sufrirlas porque estaba de parte de Cristo. Todas estas cosas están documentadas, hermanos. Todas estas cosas están totalmente documentadas de nuestros hermanos torturados. Un teólogo cristiano llamado Justo González, que usted puede encontrar su libro, él escribe sobre un hermano, lo menciona, llamado Santos. Este hermano llamado Santos era torturado en el tiempo del emperador Marco Aurelio. Y entre más lo torturaban para que dijera el César es el Señor, ¿saben qué? La única frase que repetía: soy cristiano. Soy cristiano. Entre más era torturado, la única palabra, la única frase que le lograron sacar es: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Ese es nuestro hermano Santos. O también está la historia de Blandina. Blandina era una hermana que sus hermanos temían por ella porque era muy débil en la fe, o sea, muy débil físicamente. La hermana Blandina. Cuando llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse para torturarla. Cuando varios de sus hermanos fueron llevados al circo, Blandina fue elevada en un madero y desde allí les alentaba. Como las fieras no quisieron atacarle aquel día, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Al día siguiente, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después le hicieron morder por fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y después la encerraron en una red y le hicieron que un toro la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, las autoridades ordenaron degollarla. No negó a su Señor. No negó a su Señor. Y así tantas historias, hermanos, de hombres y mujeres que sellaron con su sangre su fe. Tantas historias. ¿Y saben qué? Hay un historiador que se dedicó a documentar la reacción del público mientras veía esto. ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no niega a Cristo, a ese tal Jesús? ¿Por qué simplemente no dice el César es el Señor? ¿Por qué? Por lo que dice el Señor en esta bienaventuranza. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Hermanos, ¿cuál es la recompensa que nos espera en los cielos? La recompensa, hermanos, no es algo, es alguien. Toda la Escritura dice que no hay mayor galardón que tener comunión con Jesucristo. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu galardón de sobremanera. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y Pablo dijo en Filipenses: prefiero morir.
porque voy a estar con Cristo, es mucho mejor. Así que, ¿por qué tantos cristianos, hermanos, prefirieron ser torturados y no negar a su Señor? Porque habían encontrado la perla de gran precio, y ese perla de gran precio, ese tesoro tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Ese es el tesoro del cristiano. Y si tenían ese tesoro celestial, ¿qué le podían ofrecer a santos? ¿A Blandina qué? ¿Fama? ¿Riquezas? ¿Un mejor pasar? ¿Tranquilidad? ¿Qué le podías ofrecer a santos o a Blandina? Nada. Porque su corazón no estaba en los tesoros terrenales que perecen, sino que estaba en el cielo con Jesucristo y nadie se los podía arrebatar. O podríamos preguntarnos qué les podrían haber arrebatado a santos o a Blandina o hasta nosotros, ¿qué nos podrían arrebatar? ¿Nuestros trabajos, nuestras casas, nuestra reputación? ¿Qué nos podrían arrebatar? ¿La vida? ¿Nuestra salud? Si todos nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, nos podrían quitar todo, nos podrían meter en un hoyo, podrían dejarnos ahí por siempre. ¿Y sabes qué? No nos habrían quitado nada, nada. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro no está aquí, sino en los cielos, y su nombre es Jesucristo. Nos podrían quitar todo, pero si tengo a Cristo, lo tengo a todo. Y podría tener todo el mundo, todas las cosas del mundo, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. Hermanos, para un cristiano Jesucristo es el ser más hermoso, más sagrado y más sublime. Él es el más importante entre nuestras personas importantes. Cristo es nuestro tesoro y todo lo que anhela nuestra alma. Es el deseo más profundo de nuestro corazón y la fuente de nuestra vida. Cristo es el motor de nuestra esperanza. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Él es nuestra felicidad. Cristo es nuestro lugar seguro, nuestra roca. Cristo es nuestro castillo fuerte. Cristo es nuestro amor. Nuestro todo tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Hermanos, hemos caminado sin Cristo por algún tiempo, muchos de ustedes, como yo, y miramos aquel tiempo como un desierto árido, pero nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos. Él nos salvó. Y ahora que vivimos por Él, para Él y como Él, somos unos bienaventurados. Somos unos bienaventurados. Porque esta vida, hermanos, se puede colocar muy difícil, muy difícil. Nos pueden empezar a perseguir, pero nadie nos va a arrebatar el gran tesoro que tenemos en el cielo. Porque al final, si tú eres cristiano, al final de tu vida, al final de la meta, te encontrarás con Jesucristo. Y eso nadie te lo va a poder quitar. Nadie te lo va a poder quitar. Hermanos, realmente me pregunto si Blandina me consideraría su hermano. Realmente me pregunto algunas veces si Santos o Policarpo o Justino, tantos hombres y mujeres que murieron cuando eran perseguidos, me considerarían a mí su hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Somos bienaventurados porque nuestro tesoro es grande en los cielos. ¿Por qué debemos tener gozo cuando somos perseguidos por la causa de Cristo? Hemos dicho porque somos identificados con Cristo. Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y el último encabezado es porque confirma nuestra pertenencia al reino de los cielos. Confirma nuestra pertenencia al reino de los cielos. El versículo 12 dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Cristo enseña que la persecución, hermano, no es algo extraño, no es algo raro, es la marca de la historia de la iglesia. Es la marca de la historia de la iglesia. Los profetas no fueron asesinados por ser violentos o imprudentes. Los profetas fueron asesinados porque hablaban la palabra con la verdad. Anunciaron el evangelio, denunciaron el pecado, confrontaron esa falsa religión por obras, llamaron a las personas al arrepentimiento, hablaron la verdad divina. Y por eso muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados. Hermanos, lo que les quiero decir es que la persecución no es una excepción en la vida cristiana. Es la confirmación de que eres cristiano. Así que eres bienaventurado si estás siendo perseguido. La iglesia verdadera es una comunidad marcada por la oposición y la persecución. La iglesia verdadera no es aquella que tiene una aceptación cultural, sino aquella que es perseguida por la cultura imperante en este mundo. Pero ¿qué pasa con nuestra iglesia aquí en América? ¿Qué está pasando? Nuestra iglesia en América ha sumado a este eslogan libertad. Todos los pensamientos son válidos. ¿Y qué ha ocurrido con la iglesia? Ha dejado de ser perseguida. Y la iglesia ha llegado a pensar que para compartir con Cristo debe ser una iglesia influyente, culturalmente atractiva. Muchas iglesias son así. Así que llegó la era de las mega iglesias, donde las creyentes promueven a un Dios sin ira, un Dios que no castiga el pecado, un Dios que no llama a la santidad ni a la piedad. Iglesias que han transformado su liturgia en verdaderos conciertos de rock, en donde la iglesia está adornada con luces para que sea más llamativa, con humo, y para que la banda parecieran músicos rockeros tocando. En donde los sermones ya no son expositivos, sino psicológicos, motivacionales. En donde el pastor es una persona muy conocida dentro de la iglesia, pero también fuera. Estos pastores que ahora se dedican al humor cristiano y blasfeman el nombre del Señor, cada palabra que dicen, violan el tercer mandamiento. Esa es la iglesia llamativa de ahora. Una iglesia que ha dejado de tener los estándares de Cristo y ha abrazado los estándares del mundo. Pero esta iglesia es una iglesia que ha dejado de ver que en el otro lado del mundo todavía tenemos blandinas y santos que están siendo perseguidos. En Asia, en África. Hermanos que están siendo encarcelados, perseguidos, asesinados. Hermanos, hoy muchos a lo mejor vinimos levantando un poquito la mano en la adoración. Tenemos hermanos que hoy susurraban salmos, susurraban cánticos, porque no podían levantar mucho la voz. Hoy tenemos hermanos que no pueden leer una Biblia o que tienen segmentos de esta Biblia, usted la tiene completa. Hoy tuvimos hermanos que no podían meter ruido, que se tuvieron que congregar en lugares inhóspitos. Hay hermanos que hoy se congregaron en sus iglesias quemadas. Hay hermanos que hoy se están dejando apresar para ir a predicarle el evangelio a hombres encarcelados. Hoy hay hermanos que están, entre comillas, traficando Biblias y metiéndolas a Corea del Norte. Esta iglesia, la iglesia americana, ha olvidado que tiene hermanos al otro lado del mundo siendo perseguidos, mutilados. Mientras la iglesia de América juega a la iglesia, juega al evangelio. Por supuesto, el mundo puede tolerar una iglesia en 4 paredes, pero cuando la iglesia sale y predica el evangelio, no la va a tolerar, la va a perseguir. Cuando el reino se hace visible en la iglesia, el conflicto es inevitable. Hermanos,
si no tenemos persecución en nuestra vida, hay algo que tenemos que estar examinando. Si no somos motivo de ataque, si no estamos dando que hablar, si no estamos generando un conflicto, no estoy diciendo que nos persigan, pero algo es que realmente no hemos moldeado al mundo y hemos dejado de predicar el Evangelio. En ocasiones parece que los cristianos están estereotipados, parece que nos dijeron, usted no tiene que causar conflicto, tiene que llevarse bien con todos. Usted nunca diga que no. Usted tiene que caerle bien a todo el mundo. Usted es cristiano, tiene que caerle bien a todo el mundo. Eso me decía una vez una persona. Es que tú no puedes hacer eso porque eres cristiano, tienes que caerle bien al mundo completo. No tienes que ser muy comprensivo, tienes que ser simpático. A todo el mundo tiene que amarte. Hermanos, Cristo dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo no estoy diciendo ir a confrontar, así como esos pastores que los llevan presos. Yo estoy diciendo hablar el Evangelio con la verdad, con el carácter de Cristo, en amor, en misericordia, pero hablar la verdad. Hablar la verdad. Y no permitamos que esta iglesia, hermanos, que estamos construyendo se moldee al mundo. Jamás. Jamás. No podemos ser cristianos anónimos, agentes secretos. Debemos evangelizar, llamar al arrepentimiento, hablar del infierno, de la condenación eterna. Porque si callamos, sería antiético. Si yo no le dijera al mundo que viene un juicio, sería totalmente antiético. Obviamente vamos a tener un precio que pagar. Y ese precio va a ser persecución y rechazo. Pero esta bienaventuranza nos dice que debemos estar dispuestos a pagarla porque somos bienaventurados. Porque somos bienaventurados. No hay nada mejor que nos identifiquen con Cristo. No hay nada mejor que tener ese galardón en el cielo. Y no hay nada mejor que tu propia actitud confirme que eres miembro del reino de Dios. No hay nada mejor. Seremos perseguidos, pero la persecución es una señal de que pertenecemos al reino de Dios. ¿Saben qué? No los llamo, el Señor no nos está llamando a morir hoy por Él, en esta iglesia, en este continente, no. Tenemos hermanos que van a morir por la causa de Cristo. Y muchos dicen, yo quiero morir por la causa de Cristo. No, hermano, vive por Él, vive para Él. Vive por Él, vive para Él. Refleja el carácter de Cristo. Lee las Escrituras, congrégate. Sé moldeado por Cristo. Ora. Sé discipulado, vive para Él. Si el Señor quiere que mueras por Él, seguramente lo harás. Pero aquellos que dicen, quiero morir para Cristo, ni siquiera pueden vivir para Cristo. Con su boca lo confiesan, pero con sus actitudes en la intimidad lo niegan. Hermano, tenemos que vivir para Cristo. Vivamos para Él, porque somos bienaventurados.